Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien hoy? Bueno, Sí, perfecto. Yo el otro día estaba medio dormido, porque ni puse ni para grabar y, y bueno, mi compu tenía el micrófono mal, entonces me prestaban una compu, pero los martes no la podían, no me prestaban, entonces bueno, me compré un micrófono, andaba todo bien, lo probé y me olvidé de conectarlo bien, fue increíble. Así que bueno, para las próximas clases, si no me escuchan bien o no estoy grabando, avísenme al comienzo de la clase, así queda bien todo grabado y ustedes me escuchan, me entienden. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a ver los temas de hoy. Eh, Bueno, se escucha perfecto, me dicen que bien, buenísimo. Lo que tenemos que ver hoy es movimiento relativo, que es el último tema grande de cinemática, de la unidad uno, y vamos a empezar a ver dinámica, ¿sí? Dinámica, o sea, la mayor parte de la clase vamos a hablar de dinámica, de las leyes de Newton, eh, bueno, de la validez de las leyes de Newton, cuándo las podemos usar, y después vamos a empezar a ver un tema eh, que nosotros en la materia lo llamamos como el nombre de fuerzas variables, que vamos a ver tres tipos de fuerzas variables. Una es una que ustedes conocen, que vamos a empezar a introducir hoy, que es la fuerza gravitatoria. ¿Eh? Pero bueno, empezamos con movimiento relativo, ¿sí? Vamos a empezar con movimiento relativo. Bueno, este es el listado de problemitas que vamos a intentar resolver hoy. Estos son los de dinámica, ¿sí? También les mandé por el campus los que había hecho la otra vez y uno de movimiento relativo que vamos a hacer ahora. Bueno, cuando hablamos de movimiento relativo, vamos a leer un poco lo que dice acá. Hasta ahora el movimiento ha sido descrito desde la posición de un observador que se encuentra en el origen de coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, su puesto en reposo respecto a la Tierra, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Tenemos nuestro sistema de coordenadas, tenemos nuestro observador que usa, por ejemplo, coordenadas cartesianas y está en reposo respecto a la Tierra. ¿Mm? Lo que queremos resolver ahora, fíjense lo que dice la frase que sigue, ¿no? El problema a resolver de aquí en más es correlacionar las observaciones de dos observadores que pueden encontrarse moviéndose uno respecto al otro. O sea, tenemos nuestro observador, por ejemplo, en la Tierra, fijo, y tenemos otro observador que se está moviendo respecto a ese observador. Por ejemplo, un observador que está arriba de un colectivo, o arriba de un tren. ¿Mm? Ese observador se mueve respecto al que está fijo, y queremos ver lo que ve uno y lo que ve el otro, y cómo relacionamos esas variables. Esencialmente, las variables de interés aquí es la velocidad, la velocidad que ve cada uno de un tercer objeto, y las aceleraciones. ¿Mm? Ahí fíjense que lo que dice, correlacionar significa conocer la forma en que están relacionadas las observaciones del movimiento de un móvil realizadas por los dos observadores. ¿Mm? Bueno, seguramente en el video han visto este ejemplo, el video 5 de cinemática, que vamos a explicar. Esto yo creo que para ustedes es bastante intuitivo, ¿no? Supongamos que tenemos una locomotora que arrastra un vagón. ¿Mm? Esa locomotora se mueve respecto a la Tierra con una velocidad, fíjense, voy a poner acá el cursor, a ver, vamos a poner el cursor acá, ¿dónde le tengo el cursor? Eh, Fíjense, fíjense cómo usamos los subíndices, ¿no? Velocidad locomotora tierra. ¿Eso qué quiere decir? Es la velocidad de la locomotora medida desde tierra. Ahí vamos a poner sobre la locomotora un observador O'. Además tenemos el observador O que está en la tierra, fijo a la tierra. Entonces, VLT significa velocidad de la locomotora respecto de la tierra. Bueno, este hombre, hay un hombre parado en el vagón que está solidario a la locomotora, o sea, si el hombre está quieto, se mueve este, con la velocidad de la locomotora respecto a tierra. Ahora, ¿qué ocurre cuando el hombre empieza a caminar? Bueno,
fíjense el índice, los subíndices, velocidad del hombre respecto a la locomotora. Supongamos que la locomotora el tren va a 70 kilómetros por hora. Supongamos que el hombre empieza a caminar por el vagón respecto al vagón con una velocidad de 1 kilómetro por hora. Fíjense, acá las dos velocidades van en el mismo sentido, ¿no? Si la velocidad de la locomotora respecto a tierra es 70 kilómetros por hora, y la velocidad del hombre respecto de la locomotora es 1 kilómetro por hora. Intuitivamente, ¿cuánto les parece que será la velocidad del hombre respecto a tierra? 71. 71, claro, perfecto. 71. 71, sí, es la suma, claro. Perfecto. Esto es movimiento relativo, chicos. No tiene más misterio que esto. Obviamente, todo se puede, se puede complicar. Pero la base es esto, que entiendan esto, ¿está bien? Si el hombre se moviera en sentido contrario, ¿no es cierto? O sea, el hombre está parado en este extremo del vagón, ¿no? Y se mueve en sentido contrario, supongamos que con las mismas velocidades 71, 70 es la locomotora y 1 es el hombre, si se mueve en sentido contrario, la velocidad del hombre respecto a tierra va a ser hacia la derecha a 69. Ahí las restamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué sumamos y restamos esos valores? Bueno, porque lo que estamos haciendo es, básicamente, sumar y restar vectores. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, vamos a remarcar de nuevo el tema de los subíndices. VHL es la velocidad del hombre respecto a la locomotora. VLT es la velocidad de la locomotora respecto a la Tierra, y VHT es la velocidad del hombre respecto a Tierra. Lo que estamos diciendo en palabras, esto que estamos haciendo en palabras, y esto que ustedes me dijeron perfectamente porque es muy intuitivo, lo simbolizamos con esta fórmula. La velocidad del hombre respecto a tierra es la velocidad del hombre respecto a la locomotora, más la velocidad de la locomotora respecto a tierra. Esta identidad, ¿sí?, es entre magnitudes vectoriales. Entonces, acá alguien me está pidiendo entrar. A ver, ¿cómo? Sí, ahí estamos. Es entre identidades vectoriales, es decir. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, ojo, son suma de vectores. En este caso los vectores, fíjense que están todos en la misma dirección, pero pueden no estarlo. En la guía van a haber problemas. Creo que hay uno que ahora no me acuerdo si está, pero creo que sí, donde tenemos un río, ¿no es cierto? Un río que se mueve, supongamos, en dirección este, o sea, digamos, la corriente se mueve en dirección este, y hay un hombre que quiere cruzar con un bote de norte a sur, digamos. Entonces, me dan las dos velocidades, me dan la velocidad del río y me dan la velocidad del hombre respecto al agua. Entonces me preguntan cuál es la velocidad resultante. Ahí voy a tener que hacer una suma vectorial de dos vectores que no están en la misma dirección. Pero vamos a entender un poquito, esto ya está en el video 5, pero vamos a entender un poquito de dónde sale esta expresión que tenemos acá. Pasamos a la próxima transparencia, y para eso vamos a correlacionar con dos sistemas cartesianos. Una cosa, chicos, la idea de la clase es que ustedes me pregunten si no entienden algo, si yo voy muy rápido, párenme, porque a veces uno cuando está dando clase, yo tengo más de 30 años de experiencia de dar clase a estudiantes de primero o segundo año, pero son clases, claro, presenciales, donde hay una participación, yo les veo las caras, entonces acá no veo la cara, no veo nada. A veces es más, a veces me queda la sensación que no estoy conectado, porque como nadie dice nada, pero bueno, ustedes párenme y díganme las dudas que tengan. Bueno, miren esto que tenemos acá. Tenemos dos sistemas cartesianos, ¿de acuerdo? Dos sistemas de referencia. Tenemos un observador O, que por ejemplo podría ser el que está fijo a la Tierra, y un observador O', que por ejemplo era el que estaba en la locomotora. Fíjense, este vector rojo nos muestra la posición de O' respecto de O. Miren cómo están el orden de los índices acá. La posición de O' respecto de O. Y supongamos que tenemos acá un punto P, un objeto, que podría ser el hombre. Entonces, la posición del hombre respecto del observador O', o sea, la posición del hombre respecto del observador de la locomotora, lo definimos con este vector RP O'.
¿Mm? Y además, el hombre, o el punto P, tiene una posición respecto del observador O, el observador fijo a la Tierra. ¿No? Fíjense, si uno analiza acá estos tres vectores, claramente nos damos cuenta que si yo sumo este vector rojo, vamos a ver que alguien me está pidiendo entrar, si sumo el vector rojo con este vector de aquí, la suma de estos vectores me da el vector posición del punto O respecto de O, ¿no? El vector posición que me indica la posición de P respecto del observador O. ¿Y acá qué vemos? Bueno, nos damos cuenta que es una suma de vectores, es una suma vectorial de vectores, ¿no? O sea, yo tengo que sumar estos vectores, pero en forma vectorial, no es una suma escalar. Acá tengo que tener cuidado cómo hago esa suma, ¿de acuerdo? Esta identidad que tenemos entre dos observadores, es una identidad que es siempre válida y no depende de cómo se mueve O', O y P. Es más, en movimiento relativo, en general, lo que nosotros queremos es que el observador O' se mueva con respecto al observador O. Bueno, ¿cómo encontramos la relación de las velocidades? Bueno, lo único que tenemos que hacer, voy a cambiar de pantalla, a ver, vamos a ver, me cambio de pantalla, ahí estamos. Si yo derivo respecto al tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo, como ya lo habíamos visto, y ustedes lo conocen del CBC, es la velocidad. Entonces, la derivada de la posición del punto P respecto de O, derivado respecto al tiempo, me da la velocidad P, de la velocidad del punto P respecto de O. Lo mismo podemos decir de las otras derivadas. O sea, la derivada del vector RPO' me da la velocidad PO'. Y lo mismo decimos de la derivada de RO'. Me da la velocidad con que se mueve el observador O' respecto de O. Esto es una regla básica, es una expresión básica que vamos a usar en los ejercicios de momento relativo. Acá, como regla memotécnica, les quiero decir, esto a veces se hace unos líos bárbaros. El consejo que yo les doy es esto, ¿no? O sea, como regla para que uno, porque después vamos a usar esto con distintos índices, ¿no? Entonces, acá lo que tiene que haber, fíjense, es la velocidad del punto P es la que tenemos acá, ¿no? O sea, en los dos casos es la velocidad del punto que yo estoy observando, respecto de un observador y respecto del otro. Pero ¿cómo escribimos acá esto? Bueno, la idea, fíjense, como regla memotécnica, acuérdense que el último índice, ¿no? El O' del primer sumando, el primer término, es el primer índice del otro, ¿no? O sea que acá esto tiene que ser lo mismo. Vamos a escribirlo con la pluma, a ver, vamos a poner esto con la pluma. Lo que les digo es que esto y esto es lo mismo. ¿Está bien? Esto es lo que tiene como regla memotécnica para usar los problemas. Tiene que ser lo mismo. Bueno, esta es la relación básica que vamos a usar para los problemas de movimiento relativo. Pero bueno, podemos, obviamente las velocidades no tienen por qué ser constantes, pueden variar. Para obtener la relación entre aceleraciones, esta es la relación entre velocidades. Bueno, volvemos a derivar respecto al tiempo. Ya sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, la derivada de la velocidad PO me va a dar la aceleración PO. Entonces tenemos esta relación, APO es igual a APO' más AO'. Fíjense que esta relación es idéntica a esta y es idéntica a la relación entre las posiciones. ¿Sí? Acá hay algo que es muy importante, que vamos a empezar a verlo en la parte de dinámica, que son está explicado en el video 5 esto, que es el tema de lo que se llama transformación galileana, ¿no? Y tiene que ver con algo que vamos a ver después, en breve, en esta misma clase, con lo que se llama sistemas de referencia inercial y sistemas de referencia no inercial. Eso lo vamos a ver en breve.
Pero tengan presente lo siguiente. A ver, creo que esto lo escribí acá abajo. Fíjense, si la locomotora se mueve con velocidad constante respecto al observador en tierra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad O'(O) es constante. ¿Cuánto vale la aceleración O'O? Dígame ahí el chat o dígamelo directamente por el audio. Cero. Cero, claro, exactamente. Ese tipo de situaciones, cuando los observadores se mueven a velocidad constante uno respecto del otro, es una situación muy especial y es lo que se llama habitualmente con el nombre de transformación galileana. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque ustedes conocen muy bien de dinámica que la relación entre, de alguna manera, la dinámica o las causas que producen los movimientos y la cinemática, ¿no? Está dada por la segunda ley de Newton, que ustedes ya me van a decir ahí, ¿cómo se escribe la segunda ley de Newton? De CBC, ¿qué se acuerdan? La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Exactamente, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un problema, las fuerzas dependen en principio de las interacciones, ¿sí? O sea, las fuerzas las fuerzas reales dependen de las interacciones. Entonces, a mí me gustaría que esa ley, esa segunda ley, sea válida, ¿eh? O sea, que la sumatoria de fuerzas, que son de las fuerzas reales de las interacciones, es igual a la masa por la aceleración. Pero para que sean válidas, los dos observadores deben medir la misma aceleración. ¿Y eso cuándo se logra? Bueno, se logra solamente si la aceleración O'O es cero. O sea, cuando el observador O' se mueve a velocidad constante respecto del observador de tierra. ¿Está bien? Esto que quizás a lo mejor les resulta un poco complicado o difícil, lo vamos a ir madurando. Yo se los digo ahora como dar una primera aproximación. Tengan presente que los sistemas donde son válidas las leyes de Newton, las vamos a llamar como sistema de referencia inercial. Y para que un observador esté en un sistema de referencia, si un observador está en un sistema de referencia inercial y hay otro que se mueve a velocidad constante respecto de ese primer observador, entonces el segundo observador también está en un sistema de referencia inercial. Eso lo vamos a ir madurando a lo largo de la clase de hoy y tenemos una clase especial dentro de una semana, creo que va a ser, donde vamos a tratar este tema. Pero ya se los voy presentando para que lo tengan presente, para que lo conozcan. Bueno, entonces, en momento relativo, la relación más importante que vamos a utilizar es la relación de velocidades, la que ya les marqué ahí. Vamos a hacer un ejercicio, a ver, el ejercicio dice así: un avión debe seguir un rumbo noreste con un ángulo de 15 grados respecto de la dirección norte, con una rapidez de 800 kilómetros por hora para llegar al aeropuerto de destino. Hay viento hacia el oeste con una rapidez de 60 kilómetros por hora, ¿sí? O sea, el avión tiene una ruta, digamos, indicada. Tiene que ir 15 grados respecto del norte. Tiene que ir en esa dirección, porque el aeropuerto está en un lugar determinado. Pero lo que les da, al piloto le da digamos, las condiciones climáticas es que dice que hay un viento del oeste con una rapidez de 60 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la velocidad del avión respecto al aire para que pueda llegar al destino? Entonces, hacemos un esquema de la situación. Fíjense, ahí tenemos los tres puntos cardinales de interés. Tenemos el oeste, el este, el norte. Fíjense, nos dice que hay viento hacia el oeste a 60 kilómetros por hora. Vamos a escribir acá el cursor. A ver. Hay viento hacia el oeste a 60 kilómetros por hora. Fíjense, lo vamos a llamar así: velocidad del aire respecto a tierra. O sea, esta va a ser la velocidad del aire, la velocidad del viento. Sabemos que para que llegue a destino y en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado, el avión tiene que ir a una velocidad de 80
kilómetros por hora, con un ángulo de 15 grados respecto al norte. O sea, la velocidad del avión respecto a tierra tiene que ser 80 kilómetros por hora con un ángulo de 15 grados respecto al norte. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es, bueno, acá estoy poniendo un par de ejes cartesianos, un eje X, un eje Y, en dirección norte, en dirección este, y voy a usar la relación que acabamos de mencionar. La velocidad del avión respecto a tierra tiene que ser la velocidad del avión respecto al aire, ¿sí? O sea, yo lo que quiero obtener es esto. O sea, el piloto tiene que decir, bueno, ¿para dónde me tengo que mover? ¿Para dónde me tengo que mover para que la velocidad resultante sea 800 kilómetros por hora con 15 grados? Entonces usamos esta relación. La velocidad del avión respecto a tierra es la velocidad del avión respecto al aire, más la velocidad del aire respecto a tierra. Acá está esto que yo les mencionaba, que su índice final, tiene que ser igual que el primero, su índice del segundo término, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar acá? Bueno, lo que tengo que hallar es la velocidad del avión respecto al aire. Entonces voy a despejar. Esto es una identidad vectorial. Entonces lo que hago es pasar el vector B aire-tierra restando. Me queda así. La velocidad del avión respecto al aire es la velocidad del avión respecto a tierra, menos la velocidad del aire respecto a tierra. ¿Y qué hago ahora? Bueno, lo más razonable aquí es escribir a las velocidades en coordenadas cartesianas. Para eso, bueno, fíjense, la velocidad del aire respecto a tierra va en dirección del eje X negativo, y la velocidad del avión respecto a tierra lo tengo que descomponer, ¿no? En dirección del eje Y, para eso voy a usar el coseno, y en dirección del eje X, para eso voy a usar el seno. Si hacemos eso, fíjense, me queda 800 por seno de 15 por inversor. Esto me da la componente X de esta velocidad, más 800 por coseno de X por J versor, me da la componente Y, ¿no? Por eso le pongo el J versor. Además, escribo la velocidad del aire respecto a tierra, de esta manera, menos 60 kilómetros por hora por inversor. Ustedes vayan diciéndome si no entienden algo, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora directamente es una cuenta, ¿no? Tengo que hacer una suma de vectores, tengo las coordenadas, tengo las componentes, entonces esto es bastante fácil. Fíjense que como la velocidad del avión respecto a tierra tiene una componente negativa, este menos que tenemos acá, con este menos me vale más, y bueno, hago la cuenta y saco entonces la velocidad del avión respecto al aire. Tengo las dos componentes. Y bueno, lo que puedo hacer ahora es, si tengo las dos componentes, como ustedes ya conocen seguramente del CBC, puedo calcular el módulo, calculando la raíz cuadrada de la suma de las componentes, y puedo calcular también el ángulo. Entonces, si hago eso, bueno, me da que el módulo es 817,5, y la tangente la tangente de alfa me da 2,89. Si calculamos el ángulo me da 70 grados. O sea que, claro, eh, la velocidad, vamos a escribirla por acá. A ver, vamos a poner, me quedó 70, la velocidad, como la suma, ¿no? Me tiene que quedar la suma. O sea, yo tengo que restar de alguna manera, tengo que restarle esta componente. Entonces, fíjense que, eh, a ver, vamos a escribir acá la pluma. Lo que estamos sacando es que esto me tiene que dar así, la velocidad
la velocidad del avión respecto del aire, ¿sí? La velocidad del avión respecto del aire me da más, si esto le sumo, en realidad le estoy sumando del avión respecto al aire, no, lo estoy poniendo mal, me he puesto 15, esto me da 65, a ver, esto me tiene que quedar, claro, lo estoy escribiendo mal, esto no va acá, sino que va del otro lado, ¿no? Vamos a borrar esto. Ahora sí. Yo tengo que hacer una suma vectorial, ¿m? Entonces, la suma de la velocidad del avión, ¿sí? Esto la verdad que es dibujar con el mouse es medio complicado. La velocidad del avión respecto al aire, ¿no? Le sumo, ¿sí? Le sumo la velocidad del aire respecto a tierra. ¿Cómo hago la suma? Hago la suma, ¿m? Usando la regla de paralelogramo. Bueno, eso sí que equivale a ponerle acá la velocidad del aire respecto a tierra, y me da la velocidad resultante, que es esta, ¿no? Lo que estamos viendo acá es que este ángulo de aquí es 71 grados más o menos. ¿M? ¿Sí? A ver, ¿qué me están preguntando? La tangente es BI sobre BI, BX. Bueno, a ver, depende cómo definas el ángulo, ¿sí? Si fíjate, yo estoy definiendo el ángulo de esta manera, ¿sí? Yo defino el ángulo acá. Entonces, la tangente, está bien la pregunta que me hizo, creo que es clara. Fíjate, esto es BI. Entonces, depende de cómo definas el ángulo. Si yo uso este ángulo, acuérdate, la tangente es cateto opuesto. Esto es la definición de tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto, ¿no? Vamos a ponerlo así, opuesto sobre adyacente, ¿no? Sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, si yo defino este ángulo, el cateto opuesto es BI, y el cateto adyacente es BX. ¿Está bien eso? ¿Se entiende, Sandro? Clara, ¿entendieron esto? ¿Cómo lo dice? Profe, me parece que está preguntando porque en la diapositiva dice BI sobre BI. Ah, sí, claro. Sí, esto lo tipeé mal yo. No, claro, BI sobre BX, sí, sí, claro, perfecto. Esto lo pasa que, bueno, a veces, como lo estoy pasando, es BI sobre BX, sí, 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 perfecto. Bueno, listo. Bueno, este es el ejemplo que quería mostrarles de momento relativo. Hay creo que 4 o 5 problemas de momento relativo. Germán en la práctica va a explicar uno. Así que bueno, un poco redondeamos esta idea de momento relativo. No sé si queda alguna duda de este tema. Hay que practicarlo. Tiene cosas importantes. Esto que yo les comenté antes de la transformación galileana, del tema de los sistemas de referencia inercial, el sistema de referencia no inercial, que ahora vamos a empezar a ver un poquito más. Son cosas grosas que están ahí atrás del movimiento relativo. Claro, el ángulo está medio, acá como lo definí yo, el ángulo está medio respecto al este. O sea que fíjate, si el ángulo es 71, ¿eso qué quiere decir? Que respecto al norte me va a dar 19, ¿no? ¿Sí? Respecto al norte me da 19 grados. Estaba en 15, la velocidad resultante me da 19 grados. Bueno, vamos a empezar a introducir qué ángulo representa exactamente el alfa. Eric me pregunta, bueno, es el ángulo entre la velocidad, el ángulo que forma la velocidad del avión respecto al aire con respecto a la dirección este. Eso es lo que es el alfa este que tenemos acá. Cuando me pregunta, claro, cuando me pregunta el ángulo, yo lo puedo representar respecto al norte o respecto al este. Es bastante común representar los ángulos, por lo menos en coordenadas polares. Acuérdense, ustedes vieron coordenadas polares o conocen algo de coordenadas polares. Siempre es bastante común representarlo respecto al eje X positivo. Pero bueno, eso es una cosa que es una convención también.
Lo importante es que sean coherentes. Si usan este ángulo que usé yo, o si usan este, podrían haber usado este. Entonces, si usan este de acá, ¿sí? Que podemos llamarlo beta, ahí me queda que la tangente de beta, en vez de ser BI sobre BX, es BX sobre BI. ¿eh? ¿Está bien? Pero esto de CBC ustedes lo conocen, se han hecho tiro oblicuo, han calculado velocidades, ¿no es cierto? Bueno, vamos a introducir ahora, vamos a empezar a ver dinámica, ¿de acuerdo? Dinámica siempre, estamos pensando en dinámica de una partícula, de un punto. O sea, no nos preocupamos ahora, no nos preocupamos ahora de las dimensiones. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos, por ejemplo, cuerpo rígido. Bueno, si yo les pregunto, dinámica, ¿qué significa? O cuáles son las leyes básicas de dinámica, ustedes ya seguramente todos me van a decir sin dudar que van a ser las 3 leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton son las 3 leyes básicas de dinámica. Vamos a empezar a verlas, porque tenemos algunas cosas que discutir sobre esas leyes. La primera ley de Newton se llama ley o principio de inercia, ¿no? Que básicamente se puede formular como está escrito ahí. Dice, toda partícula en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado hasta que no se le aplique una fuerza exterior. Otra versión de lo mismo, toda partícula libre de fuerzas se moverá con velocidad constante. Y acá hay una frase que podemos discutir. Todos sabemos que si una partícula está en reposo, para que adquiera algún movimiento se le debe aplicar una fuerza. Pero no es tan obvio que si la partícula se mueve con velocidad constante, dicha velocidad será la misma hasta que se le aplique una fuerza determinada. O sea, esto viene de la antigüedad, Aristóteles pensaba que para que un cuerpo esté en movimiento había que aplicarle una fuerza. ¿Ustedes qué me dicen con respecto a eso? ¿Por qué está mal la visión de Aristóteles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo tengo un cuerpo que se está moviendo con velocidad, después, si no le aplico una fuerza, se detiene? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Díganme ustedes. Claro, el Hay rozamiento. rozamiento. Perfecto, perfecto, claro, claro. Hay una fuerza que lo frena. Hay una fuerza que lo frena. Pero bueno, si estuviéramos en el espacio exterior, por ejemplo, una nave espacial, un satélite, donde no hay rozamiento con el aire, bueno, ahí un satélite, una nave espacial, no necesita impulsarse porque no hay nada que lo frene. Y se mueve con velocidad constante realmente. La pregunta que nos vamos a hacer, y cuando hablamos de movimiento, vamos a leer eso que dice ahí. Recuerden que estamos hablando de movimiento. Siempre en cinemática tenemos que definir un observador. En dinámica también. Siempre, todo lo que nosotros planteemos depende del observador que estamos planteando. Ahora, ¿se me está cortando? Dicen, Josué dice que se corta. Qué macana. No se pero escucha. fueron 2 segundos nada más. Ahora sí se escucha. Bueno, bueno. Está bien, no sé. Tenemos un movimiento, tenemos que definir un observador. Entonces la pregunta que vamos a plantearnos es si para todos los observadores es válida esta ley. Para todos los observadores es válida la primera ley de Newton. Ahora vamos a discutirlo en breve eso. Yo les preguntaba hace un rato, pero si yo les digo que eso se cortó de nuevo. Sí, se corta. ¿Se corta mucho? Y por instante, o sea, como que quedas muteado. Mira vos, qué bacana. Bueno. Qué problema, ¿no? Ustedes ahora me están escuchando. Se escucha, bueno, me dicen. Bueno, vamos a seguir y vemos. Esto le pasó a Mario, el cuatrimestre pasado, lamentablemente. Bueno.
Bueno, les decía que si pensamos en la segunda ley de Newton, ustedes ya me dijeron que era fuerza igual a masa por aceleración. Yo lo que les digo es esa versión de la segunda ley de Newton no es la versión general, no es la versión general. Para eso, para entender la versión general de la segunda ley de Newton, vamos a definir una nueva magnitud física que vamos a llamar con el nombre de cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento de una partícula? Bueno, es un vector, ¿sí?, que lo simbolizamos con la letra P, no confundir con el peso. La cantidad de movimiento es un vector que simbolizamos con la letra P, que es igual a la masa por la velocidad. Eso es la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando hacemos la derivada? Cuando hacemos la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Fíjense, vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar m por b respecto al tiempo. Esto es un producto, ¿de acuerdo? Y entonces me queda derivada de m respecto al tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la masa es constante, esto me queda masa por aceleración. Entonces, pero bueno, la masa por la aceleración era la fuerza, habíamos dicho, en la versión original, la versión que ustedes vieron en el CBC. En realidad, la versión general de la segunda ley de Newton, ¿sí?, es esta. Sumatoria de fuerzas, o sea, la sumatoria de las interacciones, de todas las interacciones, es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Esa es la versión general de la segunda ley de Newton. Entonces, fíjense, sumatoria de fuerzas es de P sobre dt, volvemos a hacer la derivada esta, y esta derivada, bueno, si la masa es constante, nos queda lo que ustedes vieron en el CBC, ¿está bien? O sea, la expresión que ustedes vieron en el CBC es válida si la masa es constante. Si la masa es variable, no es válida. O sea que lo que decimos es, la segunda ley escrita con la cantidad varía. ¿En qué caso la masa varía? Bueno, por ejemplo, Está cortando de nuevo. ¿Sí? Qué macana. Bueno. Es un problema esto. ¿Ahora me escuchan? ¿O más o menos? Sí, se escucha. Ahora sí. Es por momentos, es como que la voz se distorsiona, no es que, o sea, a veces se corta todo, pero si no como que se distorsiona, empieza, o sea, hace batido. Está bien. ¿Saben qué voy a hacer? Quizás voy a ver si puedo, porque a lo mejor es un problema de mi computadora, voy a tratar de cerrar. Tengo un par de cosas abiertas. A ver, tengo esto abierto. A lo mejor es un problema de memoria de mi computadora, no creo que sea porque no me ha pasado, pero vamos a cerrar algunas ventanas. A ver. A ver esto de acá. Esto lo tengo que dejar abierto. Esto también. Bueno, ahí me siguen escuchando, ¿no? Ah, tenés razón, mirá qué bien, Matías, buenísimo. Vamos a apagar la cámara. Tenés razón, porque quizás la cámara genera... Sí, eso es una muy buena idea, Matías, buenísimo. Verá que vamos por acá, apago la cámara, listo. A ver si andamos mejor así. Muy buena. Bueno, entonces lo que les decía recién es que la ley más importante, o la formulación más importante de la segunda ley, dice sumatoria de fuerzas es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Entonces alguien me preguntó, ¿en qué circunstancias la masa varía? Bueno, podría variar la masa si yo, por ejemplo, tengo un carro con agua que está perdiendo agua, por ejemplo, ¿no? Y yo lo estoy impulsando. Bueno, ahí la masa va cambiando en el tiempo.
Es un caso que, bueno, podría ser, ustedes dirán, pero eso, ¿de qué sirve? Eso es medio raro. Pero bueno, otro caso que sí es importante, que está en los libros, es, por ejemplo, cuando despega un cohete, ¿no? Un cohete que despega de la Tierra, supongamos, ¿no? Despega de la Tierra impulsado por el combustible, ¿no? Quema ese combustible y lo expulsa, ¿no? Y eso, esa expulsión de combustible hace que el cohete se impulse, ¿no? Ahí tenemos un caso donde tenemos una masa que se va consumiendo, el combustible se va gastando, ¿eh? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un sistema de masa variable, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, buenísimo. ¿Me entendieron lo de la masa variable? ¿En qué circunstancias? Les tiro un par de ejemplos, ¿sí? Buenísimo. Bueno, vamos a ver un par de definiciones que son importantes, que vamos a usar en los problemas, asociado con esto que acabo de contarles, con esta nueva versión de la segunda ley. No, pero primero, vamos a hablar de la tercera ley. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que, digamos, lo que nos dice es que si dos cuerpos interactúan, ¿sí? Hay una fuerza ejercida sobre un cuerpo y otra fuerza ejercida sobre el otro. Esas fuerzas son iguales en valor, en módulo, actúan sobre la misma dirección y tienen sentido contrario, ¿no? Por cada interacción, decimos, actúa un par de fuerzas, cada una aplicada a cada cuerpo distinto que interactúa, son iguales y de sentido contrario y están en la misma recta de acción. Eso lo escribimos de esta manera. Lo escribimos así, ¿no? F12 es igual a menos F21. Esto es el principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. O tercera ley de Newton. Bueno, vamos a, bueno, esto de unidades ya lo conocen, el sistema internacional, a veces históricamente se lo llamó sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, pero bueno, ahora el sistema de unidades que usamos para escribir las distintas magnitudes se llama sistema internacional. La longitud se mide en metro, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración en metros segundo cuadrado, la masa en kilo. El metro, el kilo, el segundo son unidades fundamentales. Y bueno, la velocidad, la aceleración tiene unidades derivadas. Y lo mismo la fuerza, ¿no? La unidad, en el sistema internacional de unidades, que es el sistema legal que usa Argentina para medir las distintas magnitudes físicas, la fuerza tiene una unidad que se llama Newton, que ustedes ya conocen muy bien, que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora sí vamos a introducir lo que vamos a llamar con el nombre de impulso de una fuerza. Fíjense, vamos a ver esto. Recién yo les contaba, bueno, que la segunda ley de Newton la vamos a escribir sumatoria de fuerzas igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. La sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante o la fuerza total. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá tengo una derivada que es un cociente de expresiones diferenciales. Tengo diferencial de cantidad de movimiento y tengo diferencial de tiempo. Vamos a pasar este diferencial de tiempo multiplicando a este miembro. Entonces me queda la fuerza por diferencial de tiempo es igual al diferencial de cantidad de movimiento. ¿Y qué hacemos después? Vamos a integrar en ambos miembros. Vamos a integrar aquí y vamos a integrar aquí. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, qué bien el chico que se dio cuenta de sacar la cámara. Buenísimo. Está perfecto. Bueno, entonces, fíjense. Esta primera integral es una integral de la fuerza resultante sobre la partícula integrada en el tiempo, entre un instante t1 y un instante t2. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que esa integral es una integral de una magnitud diferencial, ¿no?
hacer una magnitud diferencial es hacer la derivada. Pero si la integramos, por ejemplo, la integral de diferencial x. ¿Cuánto es la integral de diferencial x? De análisis 1. Díganme ustedes en el chat o díganmelo. X. Claro. Entonces, la integral de diferencial p, ¿sí? La integral de diferencial p, ¿sí? Es p. O sea, si yo vamos a escribirlo esto para que quede bien claro. A ver, vamos acá, lo vamos a escribir. Usamos la pluma. La integral es p. Y hay que evaluarlo, ¿sí? O sea, yo calculo la integral, y esa integral me va a movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. ¿Está bien? Evalúo el P en los dos extremos. ¿Eso qué significa? Bueno, la integral de esto me dio P. O sea, sería como decirle, la integral de diferencial X, que es X. Y tengo que evaluar en los extremos. ¿Eso qué quiere decir? X final menos X inicial. Bueno, acá lo que estamos haciendo, ¿no? Es P final menos P inicial. A ver, ¿se cortó de nuevo? ¿En serio? No. Ah, bien. Alguien me preguntó por qué hago la integral. Lo que estamos haciendo acá, chicos, es escribir la segunda ley de Newton de otra manera. Otra manera que nos sirve para plantear otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza variable en el tiempo, ustedes en el ciclo básico han hecho un montón de ejercicios con fuerzas constantes, pero no han hecho ninguno con fuerzas variables. Seguramente sí le han presentado la fuerza del resorte, pero no han hecho ningún ejercicio donde la fuerza del resorte varíe. Si yo tengo una fuerza que cambia en el tiempo, ¿cómo planteo la segunda ley de Newton si la fuerza varía en el tiempo? Ahora vamos a hacer un problema, ¿eh? Bueno, una manera de resolverlo es haciendo este tipo de planteos. Yo estoy, de alguna manera, escribiendo la segunda ley de Newton de otra manera. La segunda ley de Newton, que es fuerza resultante igual a la variación de la cantidad de movimiento, o la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, la puedo escribir también de esta manera que estoy marcando acá. ¿Sí? Fíjense, acá vamos a definir a esa integral de la fuerza, a esa integral de la fuerza, la vamos a llamar con el nombre de impulso de la fuerza. Vamos a llamar impulso de la fuerza, ¿sí? Impulso de la fuerza a la cantidad, a la integral de la fuerza en el tiempo. Eso vamos a llamarlo, es el impulso de la fuerza. El impulso de la fuerza es esta integral. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley? Bueno, que el impulso de la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Fíjense una cosa muy interesante que después vamos a usar un montón. La cantidad de movimiento es una magnitud de mucho interés en la física. Si yo les pregunto, para que la cantidad de movimiento se mantenga constante, ¿qué tiene que pasar? Díganme ustedes. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero que la cantidad de movimiento no cambie, ¿qué tendría que pasar? Fuerza constante, me dicen ahí, no. O sea, fíjense, si yo quiero que no cambie, ¿cuánto vale la resta de una cosa que no cambia? 0. Claro. Entonces, para que la cantidad de movimiento no cambie, el impulso de la fuerza, el impulso sí, de la fuerza tiene que ser nulo. O sea, eso es una cosa que después vamos a aplicar bastante. Vamos a ver en qué circunstancias la cantidad de movimiento se mantiene constante. Por ahora, lo que tiene que tener presente es esta expresión. El impulso de la fuerza es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para los problemas donde me dan una fuerza que varía en el tiempo. Si yo tengo una fuerza que varía en el tiempo, ahora vamos a hacer un problema.
puedo calcular, por ejemplo, no sé, la velocidad final. ¿Eh? Vamos a ver un problemita. Ustedes pregúntenme cualquier cosa. ¿Eh? Fíjense, este problema dice así, es un problema parecido a uno que hay en la guía. Tenemos una pelota de fútbol de masa medio kilo que se encuentra en reposo, es impulsado por un jugador mediante una fuerza. Claro, el jugador le pega una patada, pero el pie interacciona con, de alguna manera, con la pelota en una fracción de segundo, fíjense, una décima de segundo, pero la fuerza no es constante. La fuerza varía en el tiempo. Miren acá, es 150 newton menos 200 newton sobre segundo por el tiempo. Entonces acá, si me da una fuerza variable en el tiempo, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo planteara la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, por ejemplo, acá puedo usarla. ¿Por qué puedo usar fuerza igual masa por aceleración? Díganme ustedes ahí en el chat. ¿Por qué puedo usar eso? Porque la masa no varía. Exactamente. En la mayoría de los problemas, chicos, la masa no va a cambiar. Entonces vamos a usar fuerza igual masa por aceleración. Pero esa ecuación no me permite calcular, por ejemplo, la velocidad final, porque la fuerza es variable. Ustedes saben calcular la velocidad final si, por ejemplo, la aceleración es constante. Acá me va a dar una aceleración variable. ¿Y cómo resuelvo eso? Bueno, una manera de resolverlo es usando lo que acabamos de ver, el impulso de la fuerza. El impulso de la fuerza, que es la integral de la fuerza en el tiempo, es la variación de cantidad de movimiento. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense que la pelota inicialmente se encuentra en reposo. Entonces, inicialmente, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento? 0. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a hacer la integral, ¿sí? Vamos a calcular la integral. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, decimos, como ustedes bien me dijeron, la cantidad de movimiento inicial es 0, o sea que directamente me queda la cantidad de movimiento final es igual a la variación de cantidad de movimiento. Y eso es el impulso de la fuerza. Y para eso tenemos que hacer esta integral. Esta integral donde tenemos 150 newton menos 200 newton sobre segundo por el tiempo por inversor. Esto es lo que tenemos que integrar en el tiempo. Esto es lo que tenemos que integrar en el tiempo. Y si hacemos esa integral, bueno, acá divido, ¿no es cierto? Acá tengo una constante, la integral de 150 newton es 150 newton por t, ¿sí? Después tengo menos 200 newton sobre segundo por t, la integral de t diferencial t, como todos saben, es t cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? ¿Sí eso? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Evalúo en los extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Bueno, 0,1 segundo y 0 segundos. O sea, reemplazo directamente acá 0,1 segundo, reemplazo acá 0,1 segundo, hago la cuenta, yo la cuenta ya la hice, me dio 14 newton segundo por inversor. Porque la fuerza, fíjense, a mí me dicen ya que la fuerza va en la dirección X, y eso que me permite calcular. Bueno, permite calcular la cantidad de movimiento final. Yo ya sé que esto va a ser la cantidad de movimiento final. Y si quiero calcular la velocidad, ¿qué hago? Bueno, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, paso la masa dividiendo. ¿Se entiende eso? Quedó mudos. ¿O quedé yo mudo? Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Preguntas? Se entiende, profe. Esto la verdad que es medio un plomazo que ande mal este asunto. Perdón, una consulta. 14 Dale. newton segundo inversor, entonces es el impulso de fuerza, ¿no? 14 newton segundos, claro, es el impulso de la fuerza, que fíjate que es igual a la variación de cantidad de movimiento. Acordate que tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. Entonces, cuando vos escribís una magnitud vectorial, acordate que hay que poner la parte vectorial. En este caso es el inversor. Muchas gracias. Newton por segundo, está buena la pregunta de Sandro, Newton por segundo es la unidad de P, podría ser, pero acordate que el Newton aquí es igual, es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Si multiplico por segundo, ¿qué me queda? El segundo del cuadrado de abajo con el segundo de arriba se va, y me queda kilogramo metro sobre segundo. O sea que en realidad,
Newton por segundo también es kilogramo metro sobre segundo. ¿Está bien? Cuando yo derivo por la masa que va en kilogramos, me queda, bueno, metro sobre segundo. A ver, Tamana me dice, yo no entendí muy bien cómo llegaste a la velocidad final y si sería... Claro, esta velocidad final es la velocidad que estoy obteniendo después de que actuó la fuerza, ¿no? O sea, a los 0,1 segundo. ¿Está bien? O sea, lo que estoy usando acá, fíjate, es que, vamos a escribirlo, que, a ver, vamos a escribir acá si puedo. Esto de acá, como dijimos, fíjate, acá el J es delta P, ¿no? Pero el P inicial era 0, esto se va. O sea que acá directamente me queda la masa por la velocidad final. ¿Sí? Por la velocidad final, que es un vector, ¿no es cierto? Y entonces, después, ¿qué hice? Pasé esto, la masa, dividiendo. ¿Está bien? Pasé dividiendo. Claro, ahí Franco lo escribió también. Esta velocidad que estoy obteniendo, claro, es a los 0,1 segundos. A mí me pregunta el problema a los 0,1 segundo y a los 5 segundos. Bueno, acá se supone que después, cuando dejó de actuar la fuerza, no actúa más nada. O sea, la fuerza, digamos, no, en este problema ideal, la pelota no tiene ninguna otra fuerza. Entonces, después de que actuó la fuerza, no hay más fuerzas. Y entonces la velocidad que sigue a los 5 segundos sigue siendo la misma. O sea, se sigue moviendo como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta de este problemita? En la guía creo que hay 1 o 2 problemas de este tipo. Claro. Lo que dice Arián, o sea, obtenés la cantidad de movimiento y dividís por la masa. Claro, exactamente. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver alguna cuestión más conceptual, más teórica, sobre la validez de la segunda ley de Newton. O de las leyes de Newton en general. Vamos a ver, vamos a contestar esta pregunta. ¿Todos los sistemas de referencia, los observadores, son equivalentes? Bueno, la respuesta ya se las voy dando. La respuesta es que no son todos equivalentes. No son todos equivalentes. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con un ejemplo simple. Vamos a suponer que tenemos, no sé, un colectivo con un chofer o un camión que se mueve con velocidad constante hacia la derecha, ¿sí? Y ese colectivo, ese camión, empieza a frenar. Yo ya lo puse ahí en la pantalla, pero si frena, si el auto se mueve o el camión se mueve hacia la derecha, ¿no? Y frena, ¿para dónde va la aceleración del camión? O del colectivo. Hacia la izquierda, claro, porque es un movimiento desacelerado, como ustedes bien conocen. Ahora, supongamos que yo tengo un objeto, una esfera, como está indicada acá, ¿sí? Supongamos que frena de golpe, ¿no? Esto, ¿no? Está frenando de golpe, el colectivo frena de golpe. ¿Qué pasa con este objeto? Intuitivamente, digamos ustedes. ¿Qué ocurre? Se va para adelante. Se va para adelante. Si es para adelante. Sí. Si va para adelante y choca seguramente choca contra acá, con el borde de adelante, ¿no? Entonces, bueno. A ver, Josué me dice, ¿se va para atrás? No, Josué. Acordate, si estás en un colectivo y frena, ¿para dónde te vas? Te vas para adelante, ¿no? A pesar de que la aceleración va para atrás, es increíble eso, ¿no? Pero te vas para adelante, ¿no? En un auto, cuando frenan en un auto. Seguramente han visto las películas, las propagandas estas de manejemos a conciencia, que siempre, bueno, muestran en las frenadas bruscas, en los choques, la aceleración que experimenta un conductor es tan fuerte que sale despedido y rompe el parabrisa. Es impresionante. No sé si han visto algún video alguna vez, pero
Es impresionante eso, cuando frena de golpe, por un choque, para eso están los cinturones de seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro, vamos a volver a la segunda ley de Newton. Vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Si yo les pregunto el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué era el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué significaba? ¿Qué había que hacer en el diagrama de cuerpo libre? Pongo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Claro, ¿y qué fuerzas actúan acá? El peso anormal. Bien. La velocidad y la aceleración. ¿La velocidad y la aceleración son fuerzas? No, perdón. Ah, bueno. Ahora mía. Acuérdense, la segunda ley de Newton, cuando escribimos el diagrama de cuerpo libre, es la sumatoria de fuerzas debido a interacciones. Entonces ustedes muy bien me dijeron, vamos a escribirlo acá lo tenemos, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, Clara me dice la fuerza de rozamiento. Podría haber fuerza de rozamiento, pero supongamos que no hay fuerza de rozamiento. Supongamos que no hay fuerza de rozamiento porque esto está encerado. Está encerada, es hielo acá. No hay fuerza de rozamiento. La normal es debido a una interacción. ¿Con quién? ¿Con quién interacciona? ¿Por qué aparece la normal? Con el piso, perfecto, muy bien. ¿Y el peso, por qué aparece? Con la Tierra, claro. O sea, tenemos esas dos interacciones. Una interacción de contacto, que me da la normal, y una interacción a distancia, la interacción gravitatoria. Ahora, yo les pregunto, supongamos que el cuerpo no se mueve con velocidad constante o el colectivo está quieto. ¿Ustedes cómo plantearían acá la segunda ley de Newton? ¿Qué dirían? Supongamos que no hay aceleración, no hay nada. ¿Cómo plantean la segunda ley de Newton? Normal igual a peso. Claro, normal menos peso igual a cero, ¿no es cierto? Esa es la segunda ley de Newton. A ver, claro. Normal menos peso igual a cero. Entonces, si yo planteo la segunda ley de Newton, ¿qué saco de acá? ¿Que la aceleración cuánto vale? Cero. Cero. ¿Está bien? Cero. Claramente, nosotros nos damos cuenta, vamos a escribirlo acá, pues no lo escribí, pensé que lo había escrito, pero no lo escribí, vamos a escribirlo. Si planteamos la segunda de Newton, sacamos que la aceleración es cero. ¿Sí? Ahora, cuando el objeto está en el colectivo, se mueve con velocidad constante, frena, todo ese asunto, ¿cuáles son las interacciones reales que actúan sobre el objeto? ¿Cuáles son las interacciones reales que actúan sobre el objeto? ¿Cuáles son las fuerzas reales? Las mismas, muy bien, Mati Capri, las mismas fuerzas. Pero sin embargo, ¿qué veo cuando frena? ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo, el objeto está frenando, ¿no? El colectivo frena con una aceleración hacia la izquierda, y yo veo que este objeto se me acelera para adelante y choca contra la parte de adelante, ¿sí? Y eso es inexplicable. ¿Y entonces qué digo acá? ¿Cuál es la conclusión que voy a sacar? ¿Qué digo de la segunda ley de Newton? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, claramente nos damos cuenta que la segunda ley de Newton no me puede explicar bien esto. Claro, decimos que no se cumple, ¿no? O sea, si yo tengo un observador arriba del colectivo, para ese observador que está arriba del colectivo no es válida la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Esa es la conclusión importante. Yo tengo un observador parado acá y el tipo se da cuenta que la segunda ley de Newton no es válida. Entonces vamos a tener que clasificar a los observadores de dos maneras. Aquellos observadores donde las leyes de Newton son válidas y aquellos donde no son válidas. A ver, Macarena me dice que no entiende bien por qué no es válida. Bueno, no es válida porque si yo planteo el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que la normal menos el peso es cero, la aceleración debería dar cero. Sin embargo, este cuerpo se mueve, se acelera hacia adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, cuando yo tengo una situación donde un sistema está acelerado, ¿sí? Me doy cuenta que no
no son válidas las leyes de Newton. Esto, chicos, no lo tienen que entender ahora ya, porque vamos a ver una clase, dentro de una semana vamos a ver una clase sobre este tema específicamente. Lo que quiero mostrarles es lo que está explicado acá. Hay sistemas de referencias, observadores, donde las leyes de Newton no son válidas. Por ejemplo, estando en el interior de un colectivo que frena. En esa situación, un objeto se acelera sin que actúe ninguna fuerza, debido a una interacción real, ¿no? No hay ninguna fuerza de interacción real y sin embargo se acelera, choca contra la parte de adelante del objeto. Otro ejemplo que sí está puesto acá y que no lo mencioné, cuando uno está en una ruta, ¿sí? Está en una ruta y dobla bruscamente, ¿sí? El cuerpo de uno se mueve, ¿para dónde? Hacia afuera. Yo, entre paréntesis, tengo un perro que va sentado en el asiento de atrás, ¿no? Cuando voy en la ruta. Cuando agarro una curva media inclinada, por una cuestión de equilibrio, él se inclina para no irse para el lado de afuera. No sé si les pasó, si tienen un perro y les pasó alguna vez, pero el perro se inclina para el lado de adentro para no irse para afuera. Bueno, claramente ahí nos damos cuenta que tampoco son válidas las fuerzas de Newton, las leyes de Newton. A estos ejemplos donde los observadores no verifican las leyes de Newton, los vamos a llamar sistemas de referencia no inerciales. Vamos a llamarlo de sistemas de referencias no inerciales. Bueno, entonces, cuando la conclusión es todos los sistemas de referencia, los observadores no son equivalentes. Hay sistemas de referencia inerciales donde valen las leyes de Newton. En particular, vale la primera ley. Si un cuerpo no interacciona con ningún otro, su velocidad es constante. Y hay sistemas no inerciales, donde no valen las leyes de Newton. En general, los sistemas no inerciales son los que están acelerados, respecto a los sistemas inerciales. Y acá está la importancia de lo que había contado antes del movimiento relativo, ¿sí? Acuérdense lo que vimos antes. Para que los dos observadores, el O' y el O, vean la misma aceleración, ¿qué tenía que pasar con la aceleración O'O? A ver quién me lo pone ahí en el chat o me lo dice. Tenía que ser 0. Tenía que ser 0, claro. ¿Sí? Entonces, fíjense que para que ambas aceleraciones sean iguales, ¿y por qué quiero que ambas aceleraciones sean iguales? Porque las aceleraciones, en la segunda ley de Newton, dependen de las fuerzas. Las fuerzas no van a depender si el observador se mueve o no se mueve. Las fuerzas reales, las fuerzas debido a interacciones, no dependen de eso. Entonces, nos damos cuenta lo que les había contado antes. Cuando yo tengo una transformación galileana, ¿qué es una transformación galileana? Cuando un observador se mueve con respecto a otro a velocidad constante. En las transformaciones galileanas, los sistemas de referencia son inerciales. ¿Está bien? Entonces es un dato importante. Cuando nosotros hablemos de un sistema de referencia, tenemos que identificar si es un sistema de referencia inercial o un sistema de referencia no inercial. A ver, Eva me pregunta, ¿el sistema puede ser inercial o no inercial? Depende del observador. Claro, depende del observador. Si el observador está acelerado, como por ejemplo el observador que estaba dentro del colectivo que frena, ese sistema es un sistema de referencia no inercial. O por ejemplo, el perro del profesor de física que decían ahí, que está en la curva, en la ruta, ese perro está en un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? En una curva, ¿qué aceleración actúa? En un movimiento circular, ¿qué aceleración actúa? La centrípeta y la tangente. Claro, la aceleración centrípeta. ¿Y la aceleración centrípeta para dónde va? Hacia el centro, claro, hacia el centro. ¿Y el perro hacia dónde tiende a irse? Hacia afuera, ¿vieron? O sea, miren esto lo vamos a entender mejor en un par de clases, pero fíjense, el movimiento que tiene
los sistemas de referencia no inerciales es en contra de la aceleración real. Después eso lo vamos a entender bien. No lo tienen que saber ahora. Acá lo que tienen que saber en esta clase de hoy, tienen que identificar que hay sistemas de referencia inerciales donde valen las leyes de Newton. Si yo tengo un sistema de referencia inercial, ¿sí? Y hay un observador que se mueve a velocidad constante respecto de ese sistema de referencia inercial, entonces él también está en un sistema de referencia inercial. Ahora, si el observador se acelera con respecto al sistema de referencia inercial, va a estar en un sistema de referencia no inercial en el cual no son válidas las leyes de Newton. Ahora no me acuerdo si acá puse alguna cosa más, no. Eso es un poco la conclusión que quería contarles, quería presentarles las leyes de Newton, y tener presente este asunto de sistema de referencia inercial, sistema de referencia no inercial. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta, profe. Con respecto al movimiento relativo, al ejemplo que hiciste hoy del avión. Sí. Ese avión se suponía que se estaba moviendo en velocidad constante. Sí. Si estuviese acelerado, serían las mismas cuentas para poder hacer la relación entre la velocidad de uno y el observador. Sí, claro, son las mismas cuentas. Lo que pasa es que si está acelerado, la velocidad cambia. Ojo con eso. Ah, ok. Sí, pero sí. A ver, la relación entre las velocidades, la relación entre las posiciones, la relación entre las aceleraciones es válida. Seguramente habrán visto en el video, cuando las velocidades son chicas, no sé si lo llegaron a entender eso, pero cuando las velocidades son chicas comparada con la velocidad de la luz, ¿eso lo entendieron? Igual eso no lo vamos a usar nosotros, es más que nada para una cuestión de que conozcan que la física evolucionó. A comienzos del siglo XX, Einstein formuló lo que se llamó el principio de relatividad, que mostró básicamente que en realidad los observadores que se mueven a velocidades muy grandes. ¿Qué quiere decir muy grandes? Comparables con la velocidad de la luz. ¿Ustedes saben cuánto es la velocidad de la luz? Se los cuento. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz hace en un segundo 300.000 kilómetros. Si yo tengo un observador, eso es prácticamente imposible para el ser humano, alcanzar velocidades de ese estilo, pero sí hay partículas que pueden alcanzar esas velocidades, un electrón o partículas subatómicas. Para ese tipo de observadores, esto no lo tienen que saber para nuestra materia, pero se los cuento para que sepan. Para ese tipo de observadores no es válido que el tiempo es el mismo, es una cosa muy loca. El tiempo depende del observador, también. Pero, a ver, eso es cierto si tenemos observadores que se mueven a velocidades altísimas. Para los observadores que nosotros estamos acostumbrados a movernos, digamos, en la vida cotidiana, en naves espaciales comunes, las velocidades son muy chiquititas. Porque fíjense, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, volvamos a la Tierra. Vamos a hacer un par de ejemplos de dinámica. Me gustaría discutir un par de ejemplos. No sé si están muy cansados, cómo andan, cómo está esto. ¿Se entiende? Profe, le hago una pregunta que me quedó del tema del colectivo. Sí. La persona que está adentro ve el sistema no inercial cuando frena, ¿no? La persona que está adentro está en un sistema de referencia no inercial. Ok, ¿y el que está afuera está en un sistema inercial? Sí. Ah, ok, gracias. Sí, el que está afuera, sí, claro. Bueno, el que está parado en la Tierra, sí, porque valen las leyes de Newton. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos terrenales. A ver, justo me pregunta, creo que en este caso se mueve muy cerca de la velocidad de la luz. Ah, claro, en el acelerador de hadrones pregunta. Sí, ahí hay cuestiones relativistas. Cuando ustedes le digan cuestiones relativistas, quiere decir que las partículas que se están estudiando tienen velocidades comparables con la velocidad de la luz, y entonces hay un montón de efectos especiales, como que el tiempo no vale lo mismo, como que, bueno,
las longitudes se deforman, pero bueno, eso no corresponde a Física 1. Pero sí me parecía interesante contárselo porque es algo que se hizo al comienzo del siglo XX y produjo una revolución en la física, ¿no? A partir de los trabajos de Einstein, seguramente habrán escuchado alguna vez del principio de relatividad. Pero bueno, léanlo del principio de relatividad. Hay un montón de cosas para leer, es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, vamos a hacer dos ejemplitos de dinámica, probablemente. Acá lo que quise hacer, no vamos a hablar de sistemas de referencia no inerciales, eso lo vamos a ver en un par de clases. Quise hacer un par de ejemplos de dinámica para integrar, bueno, lo que ustedes ya conocen de dinámica, lo que sabemos, con el tema de coordenadas intrínsecas. ¿Sí? Bueno, el primer ejemplo que quería mostrarles, ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿No se corta ahora? Escucha perfecto. Buenísimo. Sí, escucha. Bueno, el primer ejemplo que quería mostrarles es lo que se llama habitualmente con el nombre de péndulo cónico. El péndulo cónico es distinto al péndulo común, digamos, al péndulo ideal, que habitualmente se llama péndulo ideal. El péndulo cónico es aquel en el cual tenemos una masa que cuelga de un techo a partir de un hilo, ¿sí? Y realiza un movimiento circular. A ver si ponemos el esquema, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso se llama péndulo cónico, ¿de acuerdo? No sé si en el CBC lo han hecho esto. ¿Hicieron ese péndulo cónico? Sí, algunos ejemplos. Algunos ejemplos, bueno, entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido. Fíjense, en el problema que yo les di, yo les di un listado para hacer de problemas, que se los mandé ayer o antes de ayer. Era encontrar la velocidad, o mejor dicho, la relación entre el ángulo del péndulo cónico y la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Acá lo que vamos a hacer bueno, básicamente hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esta masa puntual. Fíjense, la masa puntual realiza un movimiento circular uniforme. Acá lo estoy mostrando, ¿no? Esta es la trayectoria del movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Y entonces, como ustedes bien saben, las fuerzas que están actuando acá sobre esta masa es la tensión de la soga y el peso, ¿no? Acá lo tenemos representado, la tensión de la soga, el peso, y quería escribir aquí los versores de coordenadas intrínsecas más el eje Z, ¿no? O sea, fíjense, yo represento en un instante determinado, ¿sí? Y me digo, bueno, la velocidad ¿para dónde va acá? Bueno, la velocidad va para dentro de la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, ¿no? La velocidad va para dentro de la pantalla. Entonces, acuérdense, el versor tangente iba en la dirección de la velocidad. Eso lo represento con este símbolo. ¿Ustedes conocen este símbolo? ¿Qué significa? Eso significa un vector que va para dentro de la pantalla. ¿Lo conocían eso alguna vez? ¿Lo vieron? ¿No? No. Bueno, entonces vamos a ver esa notación. Esperen que les cuento. Cuando yo quiero representar vectores que salen o que entran al papel, a la pantalla, un vector que sale de la pantalla lo voy a representar así. Y ahora les explico por qué, por qué se usa esta notación. Y un vector que entra a la pantalla lo represento de esta manera. ¿Saben qué es esto? Piensen en una flecha. Esta es la parte de atrás de la flecha. O sea que esto entra a la pantalla. ¿Sí? Entra a la pantalla. Y el de arriba sale de la pantalla. Es la flecha, ¿no? O sea, ¿es la flecha vista desde atrás o la flecha vista desde adelante? O sea, esto sale de la pantalla. ¿Sí? Esta es la notación que usamos habitualmente en física. Qué raro que en el CBC no le hayan dado esto. ¿No se los dieron en el CBC, esta notación para los vectores
que entran y salen de las pantallas o de los pizarrones? ¿No lo consiguen? Ah, bueno, alguno dice que sí, bien. Bueno, acuérdense esta notación. O sea que acá el vector velocidad, fíjense, la velocidad es tangente a la trayectoria es un movimiento circular. El vector velocidad va para adentro, va para adentro de la pantalla, del pizarrón, y es la dirección del versor tangente, ¿sí? El versor normal, ¿qué dijimos la vez pasada? ¿Cómo era el versor normal? ¿Para dónde va el versor normal? ¿Qué dijimos del versor normal? Acuérdense, es ortogonal a T, muy bien Tamara, ¿y para dónde va el versor normal? Hacia el centro del movimiento. En este caso, fíjense, esto es muy importante, chicos, ¿eh? Ustedes dibujen el movimiento, dibujen la trayectoria e identifiquen cuál es el centro de la trayectoria. Entonces, el versor normal va a ir hacia adentro. Esta dirección tiene el versor normal. Entonces, tengo el versor tangente, tengo el versor normal, y me falta el versor, me falta el versor perpendicular a ellos, que lo voy a llamar versor Z. Tengo las tres direcciones, la dirección tangente, la dirección normal y la dirección Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar para este sistema de coordenadas, estoy usando, en vez de usar coordenadas cartesianas, fíjense, estoy usando coordenadas intrínsecas. O sea, dirección tangente, dirección normal, coordenadas intrínsecas. Y le agrego el eje Z. Y voy a escribir las leyes de Newton. Voy a escribir las leyes de Newton. Acá las tengo. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Fíjense, yo les conté que esta ley no es general, pero bueno, en la mayoría de los casos la vamos a usar así. Sumatoria de fuerzas y masa por aceleración, porque en la mayoría de los casos tenemos que las masas son constantes. Bueno, vamos a escribir esta ley en las tres direcciones, ¿sí? A ver, Emma me pregunta qué representa el eje Z. Bueno, el eje Z es el tercer, digamos, nosotros estamos inmersos en 3 dimensiones, ¿sí? Yo tengo 2 dimensiones en el plano, que habitualmente es el eje X y el eje Y el eje Z es el eje vertical en general. Acá, en vez de usar el eje X y el eje Y para las direcciones en el plano, estoy usando coordenadas intrínsecas, o sea, la dirección T y la dirección N. ¿Está bien? Entonces, vamos a representar en los tres ejes la componente tangencial, la sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tengo en la dirección tangencial? Bueno, no tengo fuerzas en dirección tangencial, porque tanto la tensión como el peso actúan perpendiculares a la dirección tangente. Entonces la sumatoria de fuerzas es 0, eso es la masa por la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial, ¿qué vimos la vez pasada? Que era la derivada de la rapidez, la derivada del módulo del vector de velocidad. Entonces, ¿qué sacamos? Que la aceleración tangencial es 0, y eso significa que si la aceleración tangencial es 0, la derivada de la velocidad, de la rapidez es 0, quiere decir que la rapidez es constante. O sea, el vector velocidad tiene un módulo constante. La rapidez no cambia. Ahora, ¿el vector velocidad cambia? Pregunto, ¿el vector velocidad cambia? Sí, cambia en dirección. Cambia en dirección, claro. Perfecto. Es un movimiento circular. Claramente es un movimiento circular. Y como el módulo es constante, es un movimiento circular uniforme. ¿Está bien? Bueno, hacemos lo mismo con la dirección normal. ¿Sí? En la dirección normal, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la fuerza, la componente de la fuerza. ¿De qué fuerza? De la tensión. ¿Y cómo escribimos eso? Bueno, yo tengo que hallar, vamos a escribirlo acá, tengo que hallar la componente, esperen que acá estoy haciendo el lío con el cursor, ahí estamos. Tengo que hallar esta componente, ¿no? Esta de acá. Tengo este triángulo, donde este ángulo es θ, entonces esto de acá, yo digo seno de θ, ¿qué es igual al seno de θ? El seno de θ es la componente
el seno de tita es componente opuesta, o sea, vamos a llamarlo Tn, o sea, la componente normal de la tensión, dividido el módulo, que es T. Entonces, la componente normal es T por el seno de tita, que es lo que pusimos acá. T seno de tita es la componente normal de la tensión. Y el peso no tiene componente normal porque el peso directamente actúa sobre el eje Z. Eso es la masa por la aceleración normal, ¿sí? Eso es en coordenadas intrínsecas, pero en este caso la aceleración normal coincide con la aceleración centrípeta. La aceleración normal es b cuadrado sobre el radio de curvatura, pero acá tenemos un radio circular, entonces es R directamente. En el eje Z tenemos la tensión, la componente de la tensión, esta de acá, ¿sí? ¿Esto lo entiende la componente cómo sale? ¿O no? Bien. La componente de la tensión es T coseno de tita menos el peso igual a 0. Y bueno, de acá tenemos que despejar, a ver cómo puse acá. Bueno, directamente fíjense que de acá podemos sacar que la tensión de esta, ¿no? La tensión es el peso sobre el coseno de tita, mg coseno de tita, y después eso lo reemplazamos acá, en realidad lo reemplazamos en esto, ¿no? Y me queda, esto es la tensión por el seno de tita es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, y de acá encontramos la relación que hay, no me acuerdo si lo escribí, sí, despejamos la velocidad, acá encontramos lo que pide el problema pedía la relación entre la velocidad y el ángulo en el péndulo cónico. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Ahí tomo el ángulo con respecto al eje Z, ¿cierto? Pero Sí. estaría mal si lo tomo con respecto, o sea, el ángulo de abajo. ¿No me entendí? A ver si mira, lo que te digo es esto, a ver si me entendés, quizás no entendiste esto, mira, cuando yo tengo dos paralelas y trazo una recta oblicua, fíjate, este ángulo de acá es lo mismo que este ángulo de acá, ¿sí? O sea, si esto es tita, esto de acá es tita, ¿no? Si esto es tita, el ángulo que tenés acá también es tita. ¿Sí? Ahí está, ahí lo vi. ¿Entendiste? Sí, 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 ahí quedó claro. Bueno. No sé si esa era la pregunta, porque ahí Tomás me está preguntando si sería otro ángulo. No sé bien qué me están preguntando ahí. Bueno, ¿quieren que hagamos? Profe, tengo una Sí. pregunta. Lo que sería la normal y la Z, ¿no? No, normal, la dirección normal decís vos, sí. Sí, eso. Es como cuando hacíamos TX y TI, ¿puede ser? Sí, claro. Ok. Sí, es lo mismo. O sea, cuando tenés un vector, es plantear siempre esto, ¿no? O lo que haces en tiro oblicuo. Vos tenés un vector cualquiera, yo tengo un vector cualquiera, y quiero hallar las componentes del vector. Tengo una componente, tengo otra componente, ¿no? Entonces, por ejemplo, planteo acá este ángulo θ. Entonces tenés acá una componente, tenés la otra componente, ¿sí? Claro. Usas el seno, usas el coseno. Es lo mismo. Siempre Dale, lo dale. mismo. Gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer otro problemita entonces. De dinámica. Este problema no me acuerdo, no sé si está en la guía o se tomó, me parece que se tomó en un parcial en algún momento, cuando hacíamos parciales presenciales. El problema es el famoso problema, es un problema bastante conocido. No, ahora no me recuerdo si está en la guía. Es el auto en una cueva con peralte. ¿Qué es el peralte? Es la inclinación que tienen las curvas
en rutas que tienen curvas muy pronunciadas, ¿sí? ¿Ah, este problema lo vieron en el CBC? Dice Sandro. ¿Lo conocen este problema también? Bien, bueno, Una lo vez vamos a lo vi. repasar. Una vez lo vieron, bueno, lo vamos a repasar. Fíjense, el problema dice así. Determinar la velocidad máxima que puede tener un auto en una curva circular de radio R que tiene un peralte de ángulo alfa. Se conocen los coeficientes de rozamiento estático y dinámico de las ruedas con el asfalto. O sea, tenemos, bueno, a ver si tengo, creo que acá puse el esquema, claro. Acá tenemos, ¿el peralte qué es? Es la inclinación que tiene el pavimento para, de alguna manera, neutralizar esta tendencia en las curvas de irse para el lado de afuera, ¿no? Esto de que le pasaba a mi perro, que se va al lado de afuera, también le pasa a los autos. De hecho, si la calzada está muy resbaladiza, el auto realmente puede despistar en una curva, si la curva es muy pronunciada. Entonces, aquí volvemos a plantear las coordenadas intrínsecas. Fíjense, acá estoy dibujando el auto visto desde arriba. Entonces, T es la dirección tangente, N es la dirección normal. ¿Está bien? Acuérdense que la dirección normal siempre hacia el centro del movimiento circular. Un error muy común, les cuento un error común que hemos visto varias veces en los problemas. ¿Dónde está el centro del movimiento, de la trayectoria acá? A ver, díganme ustedes. El centro de la trayectoria. O sea, hay dos lugares para elegir, en general. A ver, ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí. Perfecto. Porque como veo silencio. A ver, ¿qué pasa con esto que no me da bola? Ahí está. Hay dos lugares para elegir. Un lugar es este y otro lugar es este. Es muy común. Bueno, a ver, ¿qué eligen ustedes? ¿Cuál es el centro de la trayectoria acá? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay más postores. Arriba, arriba, arriba. El de abajo, arriba. Bueno, Abajo. está bastante dividido, ¿no? Abajo. A ver, pensémoslo un poquito. La trayectoria es circular, ¿sí? La trayectoria es circular. Y el auto no cambia de nivel, ¿no? El auto está siempre al mismo nivel. Entonces, claramente, aparte si lo vemos de acá arriba, la trayectoria tiene un centro que está acá. Este es el centro de la trayectoria. O sea, esto que está tan dividido, que muchos ponen acá, el centro de la trayectoria. O sea, fíjense, piensen en la curva circular, que sale fuera de la pantalla, que entra a la pantalla. ¿Cuál es el centro de la curva? El centro de la curva es lo que yo marqué con X ahí. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante acá, ¿sí? Esto grábenselo, la dirección normal va así, como está representada acá, como lo estoy representando acá, no va paralela al plano. Ojo con eso, ¿eh? Miren, porque en los parciales lo vimos un montón de veces eso. Escriben mal esa dirección normal. La dirección tangente, ya sabemos cuál es la dirección de la velocidad. Y perpendicular a la tangente de la normal está la componente z. ¿Sí? Entonces, las fuerzas que están actuando acá, díganme ustedes, ¿qué fuerzas actúan? ¿Qué actúa acá? A ver. Normal, perfecto, Tamara, peso, ¿qué más? Rozamiento, perfecto. La normal, ¿cómo la escribo? Perpendicular a la superficie. Perpendicular al plano, perfecto. El peso, Al centro de la Tierra. Claro, o sea, vertical, ¿no es cierto? Claro. Hacia abajo, perfecto. Ahora, el tema es la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la dibujo? ¿Sí? Y, ¿cómo la dibujo? ¿Y qué tipo de rozamiento tenemos? Primero, ¿cómo la dibujo? Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. ¿De qué manera? ¿En dirección de la normal? ¿No sería No, en dirección perpendicular a la normal? No, O sea, no. O sea, vos pensá esto.
acá lo que está pasando, este auto, lo que tiene que, para entenderlo bien, porque yo estoy calculando, ojo que hay distintas versiones, yo estoy calculando la velocidad máxima, o sea, por ejemplo, supongamos, la velocidad máxima, supongo que me da 100, si va a 105, el tipo despista, el auto despista, o sea, ¿hacia dónde tiende a irse el auto? Si despista, hacia afuera, ¿sí? Entonces el rozamiento es el que lo tiene. Si no hubiera rozamiento, ¿qué pasaría acá? Bueno, es muy probable que despiste. No va a despistar quizás porque tiene el peralte, pero en principio es muy probable que despiste si no hay rozamiento. Entonces, acá la fuerza de rozamiento va hacia abajo, paralela al plano. Vamos a dibujar la fuerza, las tengo por acá. Ahí está. Fíjense, la normal, como ustedes dijeron, perpendicular al piso. Perpendicular al piso. ¿De acuerdo? Normal perpendicular al piso. El peso vertical, la fuerza de rozamiento la dibujo paralela al plano y hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque tiende a irse hacia abajo. Y ahí yo pregunté qué característica tenía, si era estática o dinámica, porque yo quiero que el auto no se mueva en la dirección de la fuerza de rozamiento. O sea, el auto se está desplazando, ¿sí? Pero quiero que no se mueva para afuera. Entonces, es perpendicular al movimiento, ¿no?, del auto, de alguna manera, la fuerza de rozamiento. Es perpendicular a la velocidad. Entonces, la fuerza de rozamiento es de característica estática, ¿de acuerdo? Es característica estática. Así que, bueno, este problema que les quería plantear, una vez que tenemos todo esto planteado, bien planteado, Macarena dice, esto me cuesta entender por qué se está moviendo el auto. El auto no se está moviendo, el auto de alguna manera, se está moviendo con velocidad constante, y uno no quiere que el auto se mueva hacia afuera. Si se mueve hacia afuera, despista. Entonces, a vos te preguntan cuál es la velocidad máxima que puede tomar en la curva. Entonces, ahí el rozamiento, de alguna manera, ayuda a que el auto se mantenga en la curva. Acá hay dos factores que ayudan. La componente de la normal en la dirección, de la fuerza normal en dirección de la normal, y la componente de la fuerza de rozamiento en la dirección normal. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que hay que hacer es directamente, una vez que uno identificó esto, la normal, la fuerza de rozamiento, el peso, es escribir la sumatoria de fuerzas en dirección normal, en dirección Z, en dirección tangencial. Fíjense, vamos a escribir acá las ecuaciones. En dirección tangente no hay fuerzas, es igual que antes, entonces tenemos que la rapidez es constante. En dirección normal, ¿qué tenemos en dirección normal? Bueno, tengo la componente de la fuerza de rozamiento. ¿Que cómo la calculo? Como es el cateto adyacente, voy a poner fuerza de rozamiento por coseno de alfa. Después, ¿qué más tengo? Tengo la componente de la normal. La normal tiene su componente acá. Y como es el cateto opuesto, voy a usar el seno. Normal por el seno de alfa me da la componente, en la dirección normal de la fuerza normal. ¿Y eso qué es igual? Es igual a la masa por la aceleración centrípeta, o la aceleración normal, que es b cuadrado sobre r. Después, en la dirección z, ¿qué tenemos? Tenemos la componente de la normal, que la escribo con el coseno de alfa, tenemos el peso restando, y tenemos la componente de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento por seno de alfa. ¿Entienden cómo hice las componentes? ¿Está claro? Sí, sí. Buenísimo. Profe, disculpe, a mí me había quedado una duda con respecto a la fuerza de rozamiento estática o dinámica. Si Sí. depende de si el objeto se mueve en la dirección de la fuerza de rozamiento. Me parece que la puse mejor en el chat de lo que... En el chat lo pusiste. ¿Quién sos? Macarena.
Entonces, el que sea estático o dinámica depende de que el objeto se mueve en la dirección. Claro, y sí, claro, sí, Macarena, perfecto, sí, es eso. Genial, gracias. Sí. Bueno, entonces, fíjense que ahora lo que nos queda es resolver este sistema de ecuaciones. Acuérdense que la fuerza de rozamiento, vamos a pedir la máxima, porque quiero calcular la velocidad máxima. Entonces voy a pedir la fuerza de rozamiento máxima, estática. Entonces vamos a poner que es mu estático por normal. ¿Se acuerdan de eso? La fuerza de rozamiento estática máxima es mu estático por normal. O sea, estoy reemplazando acá la fuerza de rozamiento por mu estático por normal, ¿sí? Y ahora saco la normal, de acá despejo la normal. Me queda mg sobre coseno de alfa menos mu estático por seno de alfa. Con ese valor de normal, voy a la otra ecuación, la de la dirección normal, y reemplazo, primero, fuerza de rozamiento lo reemplazo por mu estático por normal, ¿sí? Y la normal también lo reemplazo por lo que acabo de hallar. Y de acá puedo sacar la velocidad, que era lo que pedía el problema, ¿no? Agrupo un poquito algunas cosas, y acá despejo, bueno, no hice la cuenta, hay que pasar el R multiplicando y el cuadrado como raíz. Entonces acá lo que estamos haciendo es calcular la velocidad máxima posible que puede tomar el auto en la ruta. Hay otros casos posibles que no vamos a discutir mucho ahora, pero sí les quiero mostrar para que tengan presente. Esta sería la velocidad máxima. Y hay una velocidad mínima, que sería cuando la fuerza de rozamiento va para el otro lado, que es un caso medio raro. Por ejemplo, si la pista tiene mucho hielo, podría pasar que el auto, y si está muy inclinado, ¿sí?, el auto resbale para adentro. Eso es medio raro, ¿no? Pero tengan presente que puede haber dos casos. En general, el caso más utilizado, o el que más se pide calcular, es este. Esto sería la situación en la cual el auto necesita tener velocidad para no caer hacia adentro. Es un caso medio raro. Bueno, esto es más o menos lo que quería explicarles hoy. Quiero cumplir con Cristina, con Mario y con Germán, y terminar 15 minutos antes, como habíamos acordado en las reuniones del curso. Así tienen un descanso. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda sobre lo que explicamos. Ustedes pueden empezar a plantear algunos problemitas de dinámica. O sea, con todo lo que hicimos hoy y con lo que van a hacer en la práctica, pueden plantear todos los problemas de cinemática. Y con lo que yo les expliqué hoy, van a poder empezar a plantear los primeros problemas de dinámica de la guía 2. ¿Cuántas clases de dinámica vamos a tener? Y la semana que viene seguro, entera, y vamos a ver si terminamos, depende del ritmo de la clase. Pero bueno, eso, la semana que viene seguro, quizás otra clase más, vamos a verlo. A ver, Eva me pregunta, ¿podría repetir por qué esa dirección de la fuerza de rozamiento, que en el caso de velocidad mínima, decís, Eva? Ah, la fuerza máxima. Claro, en la fuerza máxima, lo que pasa en la fuerza máxima, vos pensás que el cuerpo, el auto que toma la curva, tiende a irse hacia afuera. Entonces el rozamiento es de alguna manera que lo está teniendo, ¿no? Si no estuviera el rozamiento, esto se va para afuera. El rozamiento impide que se vaya para afuera, se opone al movimiento externo, el movimiento hacia afuera. Entonces, pensá que estás en la curva. El auto se tiende a mover hacia afuera. El rozamiento, de alguna manera, se opone a ese cambio o a ese movimiento hacia afuera. Por eso va para adentro. Y siempre el rozamiento, ojo también, porque lo vimos en los parciales, el rozamiento no puede ir así, ¿no? No va en la dirección normal. Siempre el rozamiento va en la dirección del plano, paralelo al plano. ¿Está bien? Bueno, espero poder
cargar esto en el campus, así lo pueden volver a ver, y si les parece bien, cortamos acá. ¿Mm? Profe, disculpe. Sí, ¿Puede mostrar la diapositiva anterior un momento, por favor? sí, cómo no. Ahí está. Acá quedó, no lo hice, quedó despejar la velocidad, pero bueno, hay que pasar el R multiplicando y el cuadrado como raíz. En la guía decís que te piden calcular la velocidad mínima. Bueno, perfecto. Entonces ya saben cómo hacerlo. Profesor, una pregunta. Sí. En la guía había problemas que decía de incerteza absoluta, relativa. Sí, sí. Eso creo que no lo vimos. ¿Eso le damos mucha Mira, atención a eso o no tanto? A ver, creo que hay 1 o 2 problemas de incerteza, ¿no? Sí, sí. Eso está relacionado con la práctica del laboratorio 1. Yo les pedí, vieron que nosotros pusimos una solapa de laboratorio 1, que vayan viendo los videos. Hay unos videos de teoría de la medida, o sea, está relacionado con las mediciones, la incerteza. Lo van a poder hacer bien cuando hagamos el TP1, o cuando, digamos, en un par de semanas, déjenlos si quieren esos problemas, los de incerteza, porque está asociado con la práctica del laboratorio 1. Si se les da para hacerlo, háganlo a partir de los videos, pero recuerden que Federico Hernández, que es el ayudante de segunda, va a estar con el laboratorio, y el martes le va a pasar un cuestionario para que ustedes vayan respondiendo y vayan aprendiendo este tema de teoría de medida. También él va a explicar en un video offline que va a dejar ahí cómo tienen que hacer con el TP1. Porque lo que está subido ahora es una explicación, son 2 clases que hicimos el cuatrimestre pasado, de teoría de la medida. Básicamente, cómo se determinan los errores cuando uno hace una medición. O sea, está muy bueno que vean esos videos y que nos hagan consultas ahí en el foro del TP1. Vayan viéndolos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si les parece bien, cortamos acá y a las 11 conéctese con Mario. Y no sé si creo que empieza Cristina, me parece. Así que bueno, yo me conecto también. No, gracias a usted. Dale, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego.